Y tenemos en la línea a Luis Fonserrada, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Oye, Luis, a ver, platícanos, emitieron ustedes este fin de semana como siempre, yo creo que son interesantes los estudios que hacen en el CESPS. Cuéntanos un poquito. Mira, de una parte tenemos efectivamente que la inversión extranjera y privada se nos ha detenido y se nos detuvo al final del año pasado también. Ahora, tradicionalmente dividimos los años, ¿no?, de enero a diciembre, pero la verdad es que lo que sucede en los meses, sin importar cuáles sean o de qué año, impactan a los siguientes meses, sin importar si ya estamos en un año u otro, ¿no? Y sí, al final del año pasado hubo una reducción en la inversión y este año todavía no tenemos cifras como para verlo, pero sabemos que la inversión extranjera se ha detenido un poco frente a toda esta incertidumbre de lo que pueda pasar, el cambio fiscal en Estados Unidos, los cambios en el comercio, ¿no? De ahí, y también un poco por la parte fiscal, que al final del año Hacienda efectivamente logró un cambio importante porque salió con con un déficit ligeramente menor y con un pequeño superávit primario al final, muy pequeño, pero ya en la dirección correcta. Y este año nos parece que va para allá, a pesar de que se haya caído el ingreso, los impuestos en enero, tenemos la convicción de que Hacienda va a tratar de mantener ese superávit primario, y todo esto efectivamente tiene de entrada un impacto que reduce el crecimiento, ¿no? Menor gasto y sobre todo este enfrenón, déjame ponerlo así, de la inversión, que esperemos que no se cancele, sino que solo se posponga, ¿no?, una vez que aclaren más las cosas. El tipo de cambio ya, por ejemplo, hoy ya se cotizó abajo de 19.50, ¿no? Sí, qué maravilla. Thank you, ¿sí? Mr. Wilbur. Así es, qué bueno que siga diciendo cosas correctas, ¿no? A Wilbur diría otro. Sí, efectivamente. ¿Cómo está, Luis? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Marco, ¿cómo estás? Luis, lo que mencionaban en el análisis de este fin de semana en el CESP me llamó la atención porque efectivamente mientras hay indicadores que pues muestran una tendencia de recuperación de la economía, por otra parte, pues todo el ruido que hay en el contexto nacional e internacional, pues de pronto pesa más. ¿Qué es lo que podríamos ver de aquí hacia adelante, en la medida en que lo que estamos viendo es, por un lado, que no hay una fecha definida para el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Por otro lado, tampoco hay una luz clara de la política fiscal del nuevo gobierno de Donald Trump. Y en tercer lugar, vemos acercamientos de funcionarios del gobierno mexicano con funcionarios del gobierno de Estados Unidos en muy buenos términos, pero más tardan en terminar que pues en que se registre un tuit que desbarata todo lo que se vio en ellos por parte de Donald Trump. ¿Qué podemos esperar en ese contexto tan difícil? Adicionalmente, esto que comentábamos, ¿no?, de la inversión que se detiene, el gasto público, etcétera, que pareciera ser que sí nos podría llevar a una tasa de crecimiento pues entre 1 y 1,5. Hay quien piensa que puede estar en 1, nosotros la vemos más cerca del 1,5, pero creo que hay elementos, y tu pregunta yo creo que es muy importante, para pensar que hay sí factores que pueden atenuar esa caída. Mira, una es el tipo de cambio, a pesar de que se ha estado moviendo, ha causado cierta cautela en el gasto en el exterior, a pesar de que se haya revaluado recientemente. Eso podría ayudarnos en la balanza de pagos a tener probablemente menos gasto en bienes y servicios como turismo en el exterior o algunos bienes, de una parte. De otra, y eso es un componente importante de la cuenta corriente, ¿no?, que es uno de los componentes muy importantes de la balanza de pagos,
que nos pueden reducir el crecimiento. Al tener menos importaciones, el crecimiento puede subir. Por el lado de las exportaciones, lo que acabas de decir es muy importante. No tenemos una fecha para empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. Sabemos que se tiene que dar un aviso al Congreso y que solo 90 días después se podría empezar a negociar. Si marzo se acaba sin una señal, o sea, dentro de 15 días, pues a lo mejor sería el 15 de abril o algo por el estilo, de tal manera que difícilmente podríamos empezar a negociar antes de finales de junio o de julio. Y la negociación se puede llevar muchos meses. Mientras eso no cambie, las reglas no cambian. De tal manera que las exportaciones seguirán comportándose de manera muy parecida al 16. Esto nos permitiría un elemento de crecimiento. De otra parte, las remesas, que volvieron a tener un récord, van a seguir altas, sobre todo por el temor de que algo sucediera. Temor que nos parece que es absurdo, porque no veo cómo puedan ponerle un impuesto a las remesas. Tendrían que ser un control de cambios generalizado. En fin, creo que eso sería muy difícil. Pero las remesas se van a adelantar un poco y eso va a propiciar consumo, probablemente algo de inversión de alguna forma. Sabemos de algunos mexicanos que están allá, que están buscando la posibilidad de invertir en casas, de buscar créditos y de iniciar algún negocio. Lo hemos visto muy de cerca. Entonces, esos elementos, aunados a un fuerte crecimiento o mayor crecimiento que el que veremos o que el que vimos el año pasado en Estados Unidos, pues es otro elemento. En Estados Unidos hay un optimismo importante, ¿no? Entonces, estos elementos juntos yo creo que podrían llevarnos a pensar que la tasa de crecimiento de México, hombre, a lo mejor de veras no baja del 1,5 y en una de esas está un poco más alto. Son escenarios, Marco, ¿no? Pero hay elementos para pensar en ellos. Sí, desde luego, Luis, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Pepe, ¿cómo estás tú? Quiero saludarte. Oye, Luis, sobre el tema de mercado interno, que ustedes además han sido muy acuciosos en seguirlo de cerca y requerir mayor dinamismo del mercado interno, voltear a ver el mercado doméstico, al parecer vendría este tema de asociaciones público-privadas que no pueden ser explotadas, que hasta el momento se mantenían muy rezagadas, tenían una ley que las hacía muy complicadas y que todos sabemos que puede ser una de las vías. ¿Cómo las ves? Bien, mira, ¿qué son las asociaciones público-privadas? Yo te diría que hay, pues, de tres tipos tal vez. Una es aquella en la que el gobierno licita, pero concede la construcción y concede la administración y la explotación, por así decirlo, del proyecto. Entonces, en ese sentido, pone el dinero el sector privado, lo desarrolla y se hace cargo y cobra las cuotas que haya que cobrar por los servicios que se ofrezcan, carretera, puertos, etcétera. Ese tipo sería lo ideal, donde realmente el sector público lo único que hace es decir, bueno, adelante con esto, te concedo este proyecto. Y eso es lo ideal, porque de una parte no se endeuda el gobierno, y de otra parte sí se hace cargo el sector privado, lo mantiene el sector privado, da el servicio. Las otras dos son menos atractivas. Una es en la que el gobierno participa conjuntamente con el sector privado y puede funcionar bien si es que el sector privado se hace cargo del mantenimiento de los servicios y del proyecto en general y no se convierte en deuda del gobierno. Esto es fundamental. Y en todo caso el gobierno luego puede salirse y vender la parte que puso para desarrollarlo. Y la peor, la tercera, la que no tiene ningún sentido, y es pues la que tenía Porfirio Díaz y a lo mejor hasta los aztecas, no es nada novedoso, y es que el sector privado, una empresa, consigue el financiamiento para el gobierno, financia el proyecto, y a lo mejor un tiempo lo administra, pero luego el gobierno es quien se queda con la deuda, y luego hay que llevar a cabo el mantenimiento, y si no es una buena administración, esto implica mayor deuda y mayor gasto. Sería ideal, Pepe, que proyectos de APPs, por así llamarlo, en los que el sector privado participe de manera absolutamente mayoritaria o totalmente, fueran los que tuvieran lugar.
El problema también ha sido que se han restringido mucho el tipo de proyectos y se han metido una bolsa, y si no había interés por esa bolsa, pues ya no salían, ¿no? Aquí tendremos que flexibilizar muchísimo y más bien cambiarlo y decir, a ver, sector privado, ¿qué proyecto proponen? Postal, pues órale, adelante. Es necesario, es importante, se da el flujo y adelante. Yo creo que eso cambiaría radicalmente la construcción de infraestructura y sería muy importante. Si eso sucediera, yo creo que nos podría ayudar mucho también con el mercado. Desde luego, esperemos. Oye, Luis, como siempre, un gustazo hablar contigo. Luis Fonserrada, director general del CESP. Muchísimas gracias. Luis, gracias. Gracias, Luis. A ustedes, buenas noches. Gracias, Buenas noches. buenas noches.